Estamos conversando sobre la situación política del país y nos hacía Giovanni una reflexión y un recuento de cómo se había dado la tendencia de las encuestas desde finales del año pasado, van bien, notaba desde las elecciones de 2012 y cómo Norman había variado significativamente en todo ese periodo y cómo se había comportado Sánchez Serén y Tony Saca también, que en febrero es cuando se lanza, y habíamos llegado hasta mayo, que se habían dado una serie de encuestas, ¿verdad? En ese momento, en mayo de este año, las tendencias que se habían dibujado, con variación de números, pero las tendencias eran las siguientes. Tony Saca iba en ascenso, Norman Quijano iba en descenso, bien acelerado, y el FMLN parecía haberse estancado en una posición cercana a lo que ha sido su techo electoral, que es más o menos lo que le legó Shafik Handal al partido, que es un número cercano al 30%. Entonces parecía estancado ahí el FMLN, Norman en descenso y Tony Saca creciendo. Pero sucede después de eso, cuando todo el mundo está... Estas son las tendencias que han dibujado todas las encuestas, y que hay un triple empate técnico, de lo cual escriben columnistas más o menos afines a todas las tendencias, pues, aceptando esto del triple empate. Esto se quiebra hace un mes aproximadamente, cuando Mitofsky presenta una encuesta que coloca a Norman Quijano bastante arriba de Sánchez Serén y a Tony Saca muy abajo, con 14 puntos, algo así. Y entonces, bueno, algunos dicen se acabó la ilusión de que eran 3 competidores, y en realidad solo son 2. Se intenta establecer esto, pero esto es tan atípico como esa encuesta de la UCA. Es muy atípico en realidad, porque rompía todas las tendencias. Pero esos eran los números. Hemos conocido ahora en los últimos días que hay otras encuestas. Una que publica el diario El Mundo y More, de Polo Murillo, donde se pone de nuevo a Tony Saca muy abajo, con 13 puntos, y casi empatados a Sánchez Serén y a Norman Quijano. A ver, ¿alguien tiene los números del Mundo? ¿Cuáles? ¿Son 13 Tony? Sí, son 32 y 30, si no 32 Norman Quijano y 30 Sánchez Serén, ¿verdad? Sí, más o menos. Esto me parece una no sostenible en lógica de las tendencias de las que hemos estado viendo. Para cerrar, también el mismo día en que se publica la del Mundo, aparece en el diario La Página la encuesta de Data Research confirmando el triple empate. Es decir, Sánchez Serén arriba con 31, Norman Tony Saca con 28.7 y Norman Quijano en tercer lugar con 28.4. Es decir, Tony estaría en segundo lugar por unas décimas. Cuando las variaciones entre las encuestas, entre todas las casas encuestadoras, exceden de 5, de 6 puntos, ¿verdad?, del margen de error, pues, y exceden ya de 6 puntos, es que algo anda mal. Ya está un poco en changoneta esto, ya está bien difícil creer, porque no es posible que el FMLN saque una encuesta hace 15 días diciendo que no el FMLN, no el partido saca la encuesta, sino Vox Latina y COP, en realidad 3 encuestas, donde dicen que están 10 puntos arriba de Arena. Y ahora Arena publique, salga otra, y COP, donde Norman Quijano está arriba, Sánchez Serén se ha caído, habría bajado 16 puntos Sánchez Serén, y esto no tiene ninguna lógica. Entonces, bueno, esta es la historia hasta ahorita, ¿no? Mi percepción personal en función de cómo he estado viendo la evolución de las tendencias es que el escenario más verosímil, y por eso estoy de acuerdo con la tesis de Álvaro Artiga de la incertidumbre, es que estamos en este momento en un triple empate técnico. Ese es lo que puedo decirte. Juan Ramón, ¿cuál es su valoración sobre este ambiente y cómo están más o menos todas las posibilidades de los diferentes candidatos? Bueno, sin duda de que primero lo que es bastante obvio, pero hay que decirlo, es que está más interesante que en otros momentos, porque no solamente son 2 fuerzas, sino que son 3 opciones. Independientemente de los números, nadie puede dudar de que hay 3 opciones que tienen de alguna manera posibilidades. Claro, las encuestas nos han dicho de que hay 2 opciones que son las que salieron hace más o menos año y medio, ¿no? Y que andan por alrededor de los 30
puntos, o alrededor del 30% cada uno en relación al apoyo ciudadano en las encuestas, pero interesante en tanto que, uno, hay 3 opciones, 2, todo apunta a que va a haber una segunda vuelta, y tercero, aparte de las 2 encuestas que ha citado Giovanni, Mitofsky y ahora El Mundo, otras encuestas han dicho de que los 3 tienen posibilidades. Ahora, yo creo de que este es un momento difícil en tanto que no solamente se van a exacerbar los ánimos, bueno, ya hemos visto cómo los ex paramilitares o desmovilizados, sobre todo de la Fuerza Armada, han estado en pie de guerra y han dicho que van a continuar en sus movilizaciones. Ya vimos cómo también los médicos están haciendo conatos de huelga, y vamos a tener a los diferentes gremios presionando, porque este es un buen momento para presionar al gobierno para que negocien. O sea, eso lo hemos visto acá y en cualquier parte del mundo. Pero también ya vimos en una situación anterior, recuerdo cuando la elección entre Mauricio Funes y Rodrigo Ávila, en donde hubo encuestas igual de disímiles, encuestas que se diferenciaban 10 o 15 puntos, y se habló incluso de una guerra de encuestas. Realmente, desgraciadamente, no debería de ser así, pero desgraciadamente creo que la forma en que se hacen las encuestas, las interpretaciones, me imagino yo que a dónde se van a hacer, la metodología que se sigue, nos dan realmente números muy dispares, y habría que esperar entonces, para mí, 2 cosas. Uno, hechos políticos que está planteando cada uno de los 3. Por cierto, esperaría que definan cuáles son sus ejes principales y no solamente planteamientos o documentos planos. 2, bueno, hace falta para unidad que Tony Saca defina quién es su candidato a vicepresidente. Y 3, yo esperaría también cuáles son, digamos, los personajes importantes de la sociedad civil que van a apoyar a cada uno de los 3 candidatos, como algunos hechos ya inmediatos. Pero creo que lo fundamental de todo esto, más importante de todo esto, es, uno, que participe el ciudadano, pero que no lo vayamos a desmotivar. Creo que eso es fundamental para el país. Es fundamental que la democracia se amplíe, y que haya 3 opciones también amplía las cosas. Y por último, pues, de que ojalá y también haya debate. He escuchado a algunos analistas decir que el debate lo piden los que van abajo. Es probable que esa sea una de las interpretaciones, pero creo que la más importante, la más interesante es, veamos el espejo de Estados Unidos, al que todo el mundo mira, y ahí el debate es sustancial. No porque algunas veces suba 3 o 4 puntos, sino que es sustancial para que conozcamos lo que están pensando y las habilidades de defender sus ideas de uno u otro candidato. Ojalá que los 3 candidatos que tienen opciones ahora vayan entonces también a ese debate, para que los salvadoreños podamos ver las cualidades o las capacidades de cada uno de los 3 que tienen opción a la presidencia de la República. Álvaro, cuando hablamos de los 3, no mencionamos a los otros 3, ¿verdad? que son los que no tienen posibilidades, por supuesto, de ganar la elección, pero pueden tener una cierta importancia en una segunda vuelta si la diferencia fuera pequeña. Lo que nos están dando las encuestas es que probablemente de los 2 que lleguen a la segunda vuelta, la diferencia va a ser pequeña, ¿verdad? Entonces, podría ser significativo el apoyo que dieran cualquiera de los otros 3, y por supuesto el que pierda, pues, ¿verdad? En un formato de competencia de varios candidatos, y estos, digamos, se distribuyen actualmente, digamos, solo podemos hablar de intención de voto, porque eso es lo que dan las encuestas, con todo lo que supone que es una pregunta en un momento específico, y que de esa respuesta puede variar, que puede variar en función de coyunturas, pero también puede variar simplemente porque en la siguiente encuesta no se encuestan a las mismas personas, sino que a otras, ¿verdad? Tomando en cuenta todas esas fuentes, digamos, de variación, lo cierto es que hay 3 principales contendientes que aglutinan, digamos, cerca del 80 al 90% del electorado. Quiere decir que solo estaríamos quedándonos con un 10%, que además de los otros candidatos están los que no irían a votar. Qué significativo. Qué significativo. Es decir, aquí estamos suponiendo con el 100% de los encuestados son todas esas distribuciones.
pero ya sabemos que la participación electoral en nuestro país, ya sea en elecciones presidenciales o en elecciones legislativas, desde el año 1994, ha estado rondando el 50% en las presidenciales o un poco arriba del 60%, al revés, rondando el 50%, un poco más en las elecciones legislativas y hacia el 60% en las elecciones presidenciales. Quiere decir que hay que hacer un examen, por ejemplo, de los que en las encuestas dicen que no responden, para ver si eso está reflejando este posible 40% de electores que no votan, ¿verdad? Ahí hay que descontar en todas estas interpretaciones de los resultados, no quedarnos con el dato grueso, ¿verdad? Del 30% está a favor de este candidato o dice que votaría si las elecciones fueran el domingo por él, porque eso en la práctica no ocurre, ¿verdad? Hay un colchón bastante grande de 40-45% del electorado que no vota. Quiere decir que solo estamos trabajando con un poco más de la mitad de los votantes. Y ahí hay un dato entonces que yo creo que sella, digamos, la suerte de los candidatos, por llamarles así, minoritarios, porque tampoco es cierto que esos que no responden, digamos, no quieren votar por los principales y entonces le van a dar el voto a los pequeños, tampoco es cierto. Entonces yo creo que lo más probable es que a medida que se vayan acercando las elecciones, se consolide esta tendencia de tres grandes contendientes independientemente de si los otros deciden participar o no, ¿ya? Lo interesante que viene es, si lo vemos ahora desde el punto de vista ya no de los candidatos, de cómo se mueven, sino hay un término técnico que utilizan los expertos en análisis electoral que se llama el voto estratégico, ¿va? ¿Qué quiere decir el voto estratégico? Que las personas puestos en un formato, digamos, de más de dos partidos en contienda, piensan digamos, en la segunda opción o su segunda preferencia, si es que su primera preferencia no tiene posibilidades reales de ganar. Entonces, es un voto por las segundas preferencias para evitar un resultado no deseado. Esto hay que examinarlo también porque podría evitar una segunda vuelta. O sea, a pesar que las encuestas nos están diciendo que es probable la segunda vuelta, el voto estratégico de los electores puede llevar a que, bueno, yo prefiero a este candidato, digamos, yo prefiero al FMLN, ¿verdad? Pero no tiene posibilidades si hubiese una segunda vuelta, entonces yo tengo que evitar esa segunda vuelta y voy a darle el voto a uno de los otros dos, para desbancar, digamos, es un análisis así racional, lo mismo hace uno de Arena y uno de Gana. Entonces ahí hay otra vez un tema de incertidumbre porque no sabemos si los electores van a hacer este uso de esa posibilidad de un voto estratégico, de votar por su segunda opción directamente en la primera vuelta, para asegurar, digamos, ya saben de que, bueno, su candidato, digamos, si las encuestas estuvieran en el orden de tal manera que Gana, no Gana, sino Unidad, donde está Gana, el PCN, el PS, no tienen esa posibilidad en la lectura que hacen los votantes, posibles votantes, entonces dirán, bueno, entonces, ¿a cuál de los otros dos escojo yo? ¿Verdad? Ahí hay ese tema de que las encuestas deberían empezar a registrar este fenómeno para ver si hay esa posibilidad del uso de un voto estratégico. Ok, vamos a un corte comercial. A la vuelta continuemos profundizando en este tema. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.